En el libro Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 11, el apóstol Pablo menciona lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El proceso normal, natural de toda vida cuando nace es continuar hacia el crecimiento. Todo bebé cuando viene a este mundo empieza una etapa acelerada al inicio de crecimiento. Hay controles que los doctores hacen para controlar que el bebé vaya creciendo naturalmente como corresponde en cada etapa. De la misma manera que ocurre en el mundo físico, ocurre en el mundo espiritual. Dios desea que nosotros también, cuando nacemos espiritualmente, podamos iniciar una carrera que se enfoca hacia el crecimiento. Yo tengo dos niños, uno de ellos tiene 3 años y el otro tiene 6. Y realmente a veces veo las actitudes de ellos. Muchas veces se pelean el uno al otro por un juguete que uno tenía y que el otro también lo quiere tener. Terminan discutiendo, llorando y no entienden a veces de razones, no entienden lógica. Y muchas veces uno tiene que recurrir a un castigo porque no están en condiciones mentales de entender un razonamiento lógico para explicarles que su actitud es incorrecta. Recuerdo también cuando yo era adolescente algunas actitudes o acciones que cometía por las cuales discutía con mi madre. Y mi madre me decía: eso no es correcto, no tendrías que hacer eso, no tenés que hacer eso. Y recuerdo que yo le refutaba. Ahora que me he convertido en adulto puedo ver realmente que esas acciones que mi madre quería impedirme hacer, las prohibiciones que ella me daba, las restricciones que me daba, realmente han cobrado para mí lógica, porque ya no soy el mismo adolescente que veía la vida desde ese punto de vista. Ahora soy un hombre, he crecido, mi mente ha cambiado y me doy cuenta que las cosas que mi madre decía eran lógicas realmente y adecuadas para la educación de un adolescente. Pablo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En la vida espiritual nosotros nacemos y en algún momento empezamos una etapa de niñez, por así decirlo. Pero la verdad es que Dios desea que todos nos aproximemos o avancemos hacia un crecimiento. Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios. Cuando un niño nace y empieza a ir a los controles en el doctor puede evaluar si realmente su crecimiento está siendo natural, normal, porque va avanzando en el crecimiento correspondiente para cada etapa. Muchas veces hay niños que dejan de crecer y los doctores inmediatamente prestan atención a esto porque es anormal que alguien deje de crecer. Deberíamos crecer físicamente, pero también deberíamos crecer mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dios desea que nosotros podamos llegar a un crecimiento, a un avance en nuestra vida espiritual. Ese es el deseo de Dios. El estancamiento no forma parte del plan ni de la idea de Dios para sus criaturas. Dios desea que nosotros siempre estemos en crecimiento y alcancemos nuevas alturas. Quiero compartir un par de citas con ustedes. Una de ellas está en el libro de Hebreos, el capítulo 5. El apóstol Pablo en Hebreos empieza a hablar acerca de Jesucristo. Si ustedes prestan atención, a partir del capítulo 1 dice: Dios ha hablado por su Hijo, el Hijo es superior a los ángeles, después el autor de la salvación, Jesús es superior a Moisés. Viene hablando de todo el capítulo 5, Jesús el gran sumo sacerdote. Quiere explicarle a los hebreos cuál es la función de Jesús y quién realmente es Cristo. Porque los hebreos, los judíos, no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como Dios verdadero. Y Pablo en los primeros capítulos de su carta a los hebreos les explica que realmente Jesús es la misma sustancia de Dios el Padre, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés y que es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, el cual fue la víctima y a la vez es el intercesor por nuestros pecados. En el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos, él dice acerca de esto:
Es decir, acerca de Jesús como sumo sacerdote, acerca de Jesús que es superior a Moisés, superior a los ángeles, que es la misma imagen de Dios. Él dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, acá Pablo también les hace una especie de reprensión a los hebreos y les dice, en realidad ustedes deberían de ser ya maestros, enseñar a los demás acerca de la doctrina de la salvación. Ustedes que han hecho el sacrificio en el santuario, ustedes que conocen todo lo que representaba el plan de redención, deberían de enseñar a los demás, pero ustedes son tardos en esto, dice, es difícil explicarles porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y lo que está queriendo expresar Pablo es esto. Ustedes no pueden entender todo acerca de Cristo, no lo pueden comprender porque en realidad han dejado de leer las Escrituras y de interpretarlas adecuadamente. Así que ahora yo no puedo hablarles con total libertad y en plenitud acerca de la obra redentora y salvadora de Jesucristo porque no tienen bases espirituales. Ustedes necesitan recién empezar a tomar un alimento que toman los niños, que es la leche, y deberían de estar ya tomando alimento sólido, deberían de ser maestros de los demás. Miren qué triste pensar que eso sucede muchas veces en la vida de muchos cristianos, que nacen a la vida espiritual, pero se quedan siendo enanos sin un proceso de crecimiento como Dios desea que nosotros vivamos. Nacemos en la vida espiritual, pero empezamos a veces una etapa de desnutrición, nunca nos alimentamos, quedamos allí en el mismo nivel en el cual nosotros nacimos y nunca crecemos. Pablo dice acá que los que van creciendo toman alimento sólido y tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, los sentidos espirituales. Es decir, la persona que se entrega a Cristo y va creciendo aprende por su relación con Cristo a diferenciar entre los ataques de Satanás y lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, entre lo bueno y lo malo, y tiene la capacidad de, por su relación con Cristo, elegir lo bueno. Pablo dice acá, ustedes deberían de ser ya adultos, haber crecido, no ser niños, y deberían de haber aprendido esto que es lo más importante. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos en la vida espiritual? Conociendo a Cristo, porque en realidad conocer a Cristo es el centro, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Acá ellos eran inmaduros y le dice, tengo mucho que decirles acerca de esto. ¿Acerca de qué? De la obra de Cristo. De eso es lo que nosotros deberíamos conocer, comprender. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Cómo se humanizó? ¿Cuál es el propósito de su actuar en nuestra vida? Entender que nosotros en realidad deberíamos procurar copiar y reproducir su carácter en nosotros, contemplándolo. Hay una ley que dice que contemplando nuestra mente es transformada en aquello que nosotros contemplamos. Y eso es lo que deberíamos hacer cada día. Si nosotros queremos crecer, el crecimiento se debe únicamente a una nutrición adecuada espiritualmente, que es producto de un relacionamiento. De leer la Biblia cada día, alimentándonos de ella, familiarizándonos, escuchando lo que Dios tiene para decirnos en ella, pasando tiempo en meditación, en oración, para escuchar, para contar nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras angustias, para expresar nuestros pensamientos y nuestras dudas a Dios, pero también para aprender allí, en oración, en una actitud reverente y de quietud, a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros acostumbramos a hacer eso cada día, empezamos a crecer como cristianos. No puede haber un cristiano que crezca sin conocer la Biblia, sin escuchar acerca de Dios. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. No hay cristianismo que crezca sin alimentación espiritual, sin oración, sin lectura de la Biblia, sin meditación en Dios. No podemos llegar a crecer.
Los niños muchas veces tienen las actitudes inmaduras que pelean por cualquier cosa, ellos hacen berrinches, tienen una actitud inmadura hacia los problemas de la vida. Cuando nosotros también tenemos una vida espiritual inmadura, hacemos también las mismas actitudes en lo espiritual. Le hacemos berrinches a Dios, nos quejamos porque no entendemos algunas cosas, queremos que todo sea hecho de acuerdo a nuestra voluntad. Muchas veces estamos peleando por tonterías con algunas otras personas de la iglesia, de nuestra familia, y tomamos actitudes que realmente son infantiles en la vida espiritual. Dios está esperando que sus hijos puedan ser maduros, que puedan crecer. Hay otro versículo en el libro de Efesios que dice así, 4, versículo 11 en adelante: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la medida que Dios desea que nosotros alcancemos? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan y ese es el objetivo, la meta de Dios para nosotros, que el carácter de Cristo pueda ser reproducido en nuestra vida, que todos lleguemos a un varón perfecto. Y a eso deberíamos de apuntar. No podemos como cristianos vivir una vida de estancamiento. No podemos nosotros tener 5, 10, 15, 20 años de habernos bautizado y vivir de la misma manera, practicar los mismos pecados que practica la gente que no conoce a Dios, caer en las mismas divisiones que cae la gente que no conoce al Señor. Dios está esperando que su pueblo pueda estar compuesto por un grupo de personas que sean maduras espiritualmente, que no sean llevados de todo viento de doctrina, que conozcan bien la palabra de verdad y se afiancen en ella, que puedan discernir los ataques del enemigo, la verdad del error, y puedan permanecer fieles a la verdad porque la conocen, porque la estudian, porque meditan en ella, porque cada día contemplan a Cristo. Ojalá, hermano querido, que tú cada día puedas dedicar un tiempo especial para alimentarte espiritualmente. Que ese no sea un tiempo a las apuradas, que no sea un alimento mediocre y liviano que tomes, sino que realmente pueda ser para ti lo más importante, dedicar tiempo para que tu vida pueda ser alimentada por la palabra de Dios y tus ojos por la fe puedan contemplar a Jesucristo y entonces aprendas de Él a no ser egoísta, a no ser envidioso, a no ser soberbio, a aprender a ser humilde, generoso, dadivoso, benigno, únicamente contemplándolo a Él y leyendo su palabra es el método de crecimiento. Que Dios te pueda bendecir es mi deseo y oración y que puedas crecer cada día en la gracia del Señor Jesucristo. Quisiera cerrar haciendo una oración también ahora, justamente por este tema, ¿sí? Padre Celestial, queremos agradecerte porque tu palabra es una fuente de luz para nosotros. Señor, reconocemos que tu objetivo para nosotros es el crecimiento y también nos avergonzamos porque muchas veces pasamos años y años estancados en nuestra vida espiritual sin tener crecimiento. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de interés, de entusiasmo en estudiar tu palabra, por nuestra falta de tiempo para meditar y charlar contigo. Perdónanos, Señor, por nuestra vida de mediocridad. Perdónanos por los pecados que a veces nosotros hemos practicado, que te han ofendido en gran manera, aún conociendo tu palabra. Oh Cristo, perdónanos y ayúdanos a vivir cerca tuyo. Gracias por tu amor y tu misericordia. En tus manos nos depositamos. Ayúdanos a crecer por la gracia y el poder del Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones para todos y que el Señor pueda estar con ustedes en este día.